Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando con Fernando Acosta Reyes sobre los hechos ocurridos hace 47 años, un 2 de octubre, y que se le llamó, me decías, la matanza de las tres culturas. No, era la plaza, se llama la Plaza de las Tres Culturas, que era una colonia, la Unidad Nonoalco Tlatelolco, de clase media, que le inauguró, creo que fue el último acto oficial de Adolfo López Mateos. Incluso hicieron una serie de televisión con José Gálvez y otros actores de moda en esos momentos para promocionarla, porque se ve que era cara. Pero después ya se volvió de clase media, y pero fue un concepto interesante. Bueno, tú como ingeniero lo conoces bien, ¿no? Se llama la Plaza de las Tres Culturas porque hay vestigios de las tres, sí. La prehispánica, la colonial y la moderna, que en ese tiempo era ultramoderno, en 1964, cuando se inaugura. Entonces, la Plaza de las Tres Culturas, a raíz de la matanza del 2 de octubre, que no fue la única, hubo otras también. Hubo alguna vez soldados ametrallaron a un... no sé, supongo que era un estudiante en el propio Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, y hubo otras varias que hicieron así, desaparecieron a muchos estudiantes, así que cualquier parecido con lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa no es coincidencia. No, es más, yo creo que no creo que sean los autores intelectuales los mismos, ya afortunadamente ya murieron prácticamente todos, pero sí sus discípulos, dejaron herencia, sus clones, sí lo están haciendo. ¿Cómo empezó todo esto? Lo que llega al 2 de octubre de 1968. Fue el 22 de julio de 1968 un incidente de fútbol americano entre la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Termina en una gresca, se pelearon los del Poli y la Uni. Que bueno, pues es hasta la fecha, ¿no? Era normal, era parte del espectáculo, sí. El cuerpo policíaco de granaderos son quienes disuelven a la turba, deteniendo a varios estudiantes e incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Del 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas, entre ellas la Prepa 1 en San Ildefonso, donde es destruida una puerta tallada en el siglo XVIII mediante un disparo de bazuca. Fíjate que yo recuerdo esa fotografía. Sí, yo medio vi porque tenía yo que ir a la escuela. Cuando Jacobo Zabludovsky hizo todo un reportaje, porque él fue ahí, era exalumno de esa preparatoria, y fue la última vez que Jacobo Zabludovsky informó con objetividad. Después ya pues le llegaron al precio y jamás volvió a decir nada. Sí, ya volvió a abrir otra vez la boca cuando lo corrieron de Televisa, pero mientras, fiel al régimen, con el campeón hasta que muera. Sí. Entonces, se inicia 22 de julio de 1968 por un partido de fútbol americano, y el 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en Ciudad Universitaria, condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta, y con un emotivo discurso se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los Insurgentes, donde surgió un lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil: Únete, pueblo. Y así, efectivamente, en todas las manifestaciones, en todas las actividades que tenían, gritaban: Únete, pueblo. El 26 de agosto de 1968, una multitudinaria marcha se dirigió al Zócalo capitalino. Fue la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Cuando nada más le dijeron sal al balcón o sicón, era lo que le gritaban a coro los miles de manifestantes. Qué delicadito el señor. Sí. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes se pronuncia a favor
de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, a escasos días del informe presidencial. Esto era el 26 de agosto. La madrugada del 28 de agosto de 1968 se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. El 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre, el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre, el ejército invade el casco de Santo Tomás, uno de los campus del Instituto Politécnico Nacional. Recordarás que ahí el 10 de junio de 1971 después fue hubo el ataque de un grupo paramilitar, los halcones. Los halcones. Ya con el sucesor de Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez, ni más ni menos. El 1 de octubre de 1968, el ejército se retira de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Pero la tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está ahí a un ladito. Ahora se llama el Centro Cultural Tlatelolco, que pertenece a la UNAM, efectivamente. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizado el evento, un helicóptero sobrevoló la plaza, del cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron en cada uno de los departamentos de todos los edificios que lo conforman la unidad Tlatelolco, para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. 3 años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. Algunos autores, como Jorge Castañeda, que después fue secretario de turismo, ¿no? con Fox, creen que todo uso de la fuerza pública comenzó a ser magnificado por la población luego de la operación contra los estudiantes en Tlatelolco. Este autor sostiene que los estudiantes asesinados fueron 68 y un soldado. Sin embargo, la BBC de Londres, en una acotación hecha en el 2005 al despacho informativo original del 2 de octubre de 1968, y luego de conocerse las implicaciones de la CIA en los hechos, sostiene que el número de víctimas oscila entre 200 y 300,
y que los cuerpos fueron tirados en camiones de transporte de basura. ¿Ves cómo sí se parece a lo de Ayotzinapa? Ayotzinapa. Son las mismas mañas. En general, las estimaciones calculan el número de muertos desde los 200 hasta los 1500. Testigos afirman hubo grúas recogiendo centenares de cadáveres que había a su paso para luego ser incinerados y arrojados. Bueno, gravísimo, ¿no? Pues ahí está el gran antecedente. ¿Sí? Creo y considero que son hechos muy muy lamentables, que en un principio habían comentado pues, que eran alborotadores, eran estudiantes que habían pues dañado incluso la imagen, ¿no? La imagen de México, porque venían los Juegos Olímpicos y estaban ellos haciendo sus cosas. Pero pues la represión del gobierno en esa época, en 1968, fue dura, fue brutal. Sí, precisamente lo que yo he hecho siempre desde entonces, he investigado más allá, primero más allá de la necrofilia, o sea, del recuerdo obsesivo sobre los muertos. Sí, hay que recordarlos, pero eso no debe obnubilarnos para usar la razón y ver más allá. Y he encontrado algunas corrientes que no coinciden con las interpretaciones usuales. Por ejemplo, a mí una cosa que me da una pista es la persecución de los hippies, tanto extranjeros, que venían de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, como mexicanos. Bueno, si los hippies eran lo contrario de agitadores, es más bien eran pacifistas, ¿por qué también se les trataba igual, no? Los soldados se gozaban en humillarlos, en desgreñarlos, en insultarlos. Digo, me tocó ver cosas así. Digo, bueno, ¿por qué? Digo, si hubieran sido los gringos los que estuvieran atrás de todo eso, no se hubieran metido con sus connacionales. Los gringos defienden a sus paisanos hasta que si son criminales cuando están en el extranjero. No fue por ahí. Yo más bien veo que hay una clara tendencia de lo que es la ultraderecha europea. Vamos a hablar de nazis, vamos a hablar del Opus Dei, vamos a hablar de ese tipo de cosas. De hecho, Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno mexicano, el gobierno federal, compró tanquetas antimotinas al gobierno de Francia antes de eso. O sea que es una cosa que viene más que nada de Europa, de la parte de la ultraderecha de Europa, del fascismo europeo, digamos, más que de otra cosa. Y no considero que hayan actuado por propia voluntad aquí los burócratas engreídos que se decían gobernantes, como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y toda esa fauna nociva de leguleyos que andaban por ahí. No, eran burócratas, y sabemos lo que es un burócrata en México. Se la van llevando, se la van pasando ahí. Pero esa actitud fue una actitud dijeran fanática. Nadar de muertito. Sí, pues y así pueden pasarse eternamente en donde están. Bien, vamos a irnos a la última pausa comercial y vamos a regresar con Fernando Acosta Reyes platicando precisamente sobre los hechos de hace 47 años, un día como hoy, 2 de octubre.